Continuando con el análisis de los materiales, estábamos en variables cuantitativas. Dije que teníamos cuantitativa discreta, cuantitativa continua. Dado en cuantitativa continua, vamos a leer acá, por ejemplo. Quiero que lean acá, variables cuantitativas. Dice acá, dentro de este grupo de variables se distingue entre variables discretas o continuas. Las dos primeras ejemplos son de variables cuantitativas discretas. Llamadas así, pues entre dos valores de la variable no siempre existe otro. Por ejemplo, una mujer puede tener un hijo o dos hijos, pero no puede tener un hijo y medio. Los otros dos ejemplos son de variables continuas. Pues dado los dos valores de la variable, siempre puede existir aunque sea otro en teoría, otro valor entre la altura de 2 metros y 1 centímetro. Es la diferencia que hay entre variables continuas y variables discretas. Eso lo deben tener bien claro. Espero que les haya quedado claro en base al documento, lo que hemos ya trabajado en clase. La diferencia entre variables discretas y continuas. Un jugador que mida 2 metros y medio centímetros, podemos seguir subdividiendo intervalos y siempre en teoría podremos encontrar un jugador que tenga una altura de dicho intervalo, a pesar de que nuestros instrumentos de medición llegará un momento que no tendrán la precisión adecuada para para notar diferencias. Después tenemos que hablar de categoría. Son los distintos grupos entre los cuales podemos clasificar los distintos valores que toma una variable. Surgen a partir de su recorrido. Muchas veces las categorías pueden coincidir exactamente con el recorrido y en otros casos es imposible. En el caso de las variables continuas, cuyo recorrido está formado por infinitos números y entonces debemos particionar su recorrido en intervalos que serán nuestra categoría. Sea cual sea el tipo de variable, categorías en las cuales se agrupan los diferentes valores, los diferentes valores que toma la variable deben ser exhaustivos y mutuamente excluyentes. Categoría exhaustiva. Esta cubre todo el recorrido. Cualquier observación se debe poder colocar en alguna categoría. Por ejemplo, si la persona se niega a contestar, se coloca en la categoría no sabe, no contesta. Categoría mutuamente excluyente. No se deben superponer. Cualquier observación se debe colocar en una categoría que no debe haber ambigüedades. Por ejemplo, variables X, variables X, cantidad de días de semana que trabaja una persona, recorrido de 0 de X a 7. Puede considerar como categorías exactamente el recorrido de la variable. Si no podría considerar como categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver acá. Ejemplo de variable. Bueno, en resumen, acá tenemos categorías mutuamente excluyentes, no se deben superponer. Cualquier observación se debe colocar en una sola categoría, no debe haber ambigüedades. Por ejemplo, la variable X, cantidad de días por semana que trabaja una persona, recorrido de 0 a 7. Puede considerar como categoría exactamente el recorrido de la variable, o si no, podría considerar como categorías de 0 a 7. Y variables Y, el peso de los bebés en kilogramos nacidos a término posible, posible recorrido 2, 3, 5. Puede tomar la categoría la siguiente.